Amigotes de Mente Informativo, compitas de derecha a la flecha, qué gusto que nos acompañen en esta transmisión. Hoy nos encontramos platicando con la diputada federal Julieta Ramírez. Bienvenida, muy buena tarde. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, saludos a toda tu audiencia. No, hombre, al contrario, mucho que platicarle al respetable de Baja California, todo el trabajo legislativo, lo que se realiza ahí en la capital del país, donde se tiene esta argumentación, este debate político, poner sobre la mesa, como dicen, las cartas, ¿verdad? Ahora sí que platícanos un poquito de tu trabajo. Bueno, hay mucho que platicar. Nosotros hacemos un trabajo en 3 grandes áreas. Número 1, la agenda de Baja California, que es lo que hacemos en coordinación con la gobernadora y el gobierno federal para impulsar los temas que más requiere el Estado, que es el presupuesto que llegue completito, más elementos de la Guardia Nacional y la infraestructura que necesitamos que llegue a nuestro querido Estado. Número 2, la agenda personal, que hemos trabajado todos los temas de mujeres, jóvenes, educación, deporte, bienestar animal. Y número 3, el tema también de la agenda de la 4T, que ha sido respaldar el proyecto de regeneración nacional, todo lo que fue la reforma eléctrica, la reforma electoral. Estamos hablando también de la reforma a la Guardia Nacional y todas estas reformas que han buscado pues elevar el salario mínimo, bajar el IVA en la frontera, todo lo que se ha buscado en conjunto de toda la bancada y aliados de parte del presidente para que le vaya bien a todo nuestro país. Y bueno, ya como cereza del pastel, también estamos colaborando desde el INE. Tu servidora es representante de Morena ante el INE, entonces desde ahí también hemos dado importantes batallas, sobre todo cuando Lorenzo Córdoba dirigía el INE y nos estaban poniendo trabas de manera muy constante. Ahora ya menos, ya reina más la paz, pero pues siempre tenemos que estar a las vivas porque esta derecha no descansa. Fíjate que ahorita que lo comentas, esta parte de la infraestructura, utilizabas la palabra infraestructura. Baja California adolece, le falta infraestructura, necesita infraestructura. Para el próximo año, 2024, ahora sí que la idea será aumentar el presupuesto para que le llegue a Baja California. En este sentido, ¿cómo van las gestiones? Y específicamente ustedes, ¿en qué áreas en específico lo visualizan? Sí, mira, en realidad cada año con año ha estado llegando más presupuesto para Baja California. Como diputados federales hemos cuidado que cada peso llegue completito e incluso han llegado más recursos al Estado. Y en colaboración con la gobernadora, la verdad es que ella es una excelente gestora y a veces ella misma pueden tener la solicitud directa con los secretarios de gobierno, todos los secretarios de Estado, el presidente, para hacer que lleguen los recursos necesarios para el Estado. Nosotros vemos sobre todo 3 prioridades para Baja California. Número 1, infraestructura hidráulica, que es todo el tema del agua. Número 2, infraestructura en vías de movilidad, que todavía hay grandes rezagos o grandes problemas que se han generado en esta materia. Y número 3, tema de seguridad pública, por supuesto. Estos son los temas prioritarios en la agenda y justo ahora estamos empezando a hacer mesas de trabajo en conjunto, todos los diputados federales y la gobernadora, para que se impulse una agenda conjunto rumbo a la discusión del presupuesto. En el mes de noviembre empezaremos a discutir primero la ley de ingresos y luego vendrá la ley de egresos, que es el presupuesto finalmente. Y bueno, se ponen interesantes los agarrones, sobre todo porque PAN, PRI, PRD y MC votan en contra siempre este presupuesto y a veces duramos hasta 6 días discutiéndolo día y noche. Así que bueno, ya hay que ir preparados con todo y unas buenas tenis o pantuflas, porque si no, es ahí cuando están las famosas fotos de los diputados que se van quedando dormidos, pero es que luego nos aventamos estas sesiones maratónicas. Totalmente de acuerdo. Que al final del día, digo, pues es parte de la chamba, claro, pero también es ahí en esa tribuna es donde a veces se ven estas fotografías muy lamentables, donde se están aventando hasta con las sillas. Y bueno, se caloran los ánimos y así, pero nunca hay que caer en provocación, eso nunca tiene justificación, por supuesto. Al final del día, me parece, en una opinión muy personal, un debate con argumentos, es con base en los argumentos, cómo se ganan, cómo se
se ganan los debates, ¿no? No ya llegando a la denostación, a los golpes o algo así lamentable. Sí. Siempre hay algo una cosa que detona otra. Ahorita se me estaban viniendo a la mente mucho cuando este se peleó con este, cuando este con aquel. Siempre hay mil cosas que detonan. Fíjate, hay algo bien interesante. Tú recordarás que hace poco, cuando se discutió un tema del INAI en el Senado, un grupo de senadores hicieron una pijamada. Y estaban jiji, jajaja, ahí en el piso. Yo hasta, entre broma, pero no broma, les decía, ahí estaban empijamados con la panza botada de fuera, ahí tirados en el Senado. Mira, hay una gran diferencia. Cuando nosotros llegamos a tomar la tribuna en aquellos tiempos, cuando éramos oposición, pues lo hacíamos ante, por ejemplo, cuando se dio la reforma energética de Peña Nieto, cuando quería privatizar a Pemex y a CFE, cuando se daba la reforma educativa en contra de los maestros y reprimiendo a maestros en todas partes, el aumento al IVA, los gasolinazos que se estaban ocurriendo. Bueno, era ante los atracos que estaban sucediendo en la nación, y claro que se estaba dando una álgida discusión y se tomaba la tribuna y había jaloneo y todo, pero ahora hay una pijamada de todos, pues con los... Y vas de cuenta que ves a tu tío cuando llegas ahí a visitar a tu abuela y ves a tu tío que sale en el Senado, en los recintos. Sí. Eso sí es muy lamentable, la verdad. Otro tema que es muy interesante, justo ahorita lo decías, de la reforma educativa. Se están ya entregando los nuevos libros de texto. Así es. Sin embargo, hay distintos organismos que están señalando que no se está socializando, no se está poniendo no quiero decir a consideración, pero sí como hay cosas técnicas que tienen que atender los técnicos y hay cosas políticas que deben atender los políticos. Estas partes técnicas se están obviando y no está habiendo este entendimiento, este cruce de ideas para escuchar todas las opiniones, específicamente en los libros de texto. En este sentido, ¿qué opinión te merece? Opino que el tema de los libros de texto han sido, en otras ocasiones en la historia, ha habido constantes actualizaciones a los libros de texto. Tal vez esta sea una actualización más profunda que otras ocasiones, pero que nunca merecían semejante alardeo de nadie, porque eran los libros de texto correspondientes a nuevas generaciones y correspondientes también a nuevos modelos educativos, o a su vez a nuevas etapas históricas del país, o para los jóvenes en su caso, a los niños, en fin. Y ahora también ha habido, como siempre, lo han hecho estas campañas de descrédito hacia los libros de texto, que yo creo que no es un tema que nos debería estar ocupando. Per se, el libro de texto. Es muy importante el tema educativo y deberíamos estar viendo cómo mejorar en general el sistema educativo, pero creo que todo lo que se ha dicho en los libros de texto no le veo pies ni cabeza al descrédito que quieren armar, y honestamente veo que a veces buscan cualquier pretexto a cualquier negrito en el arroz para estar haciendo de eso una gran faramalla que nada corresponde a la realidad. Ahorita, por ejemplo, el modelo educativo que tiene nuestro estado a nivel básico, y bueno, en todo el país, no está, en una opinión muy personal, no está entendiendo esta parte tecnológica, que los niños de hoy son nativos tecnológicos, pero no saben aprovechar estas herramientas, como por ejemplo escribir un Word, hacer una presentación en PowerPoint. Saben utilizar los dispositivos, pero para el ocio, no tanto para lo académico o benéfico, vamos a decirlo así. Mira, ahora mismo el sistema educativo tiene un reto pospandémico. Y cuando hablo de reto pospandémico, no solamente, que es aquí lo grave, no solamente hablo en términos pedagógicos de el rezago que la pandemia en sí generó a los niños y a las niñas que dejaron de ir a la escuela, sino a su vez a los problemas y a las crisis de infraestructura que generó la falta de clases en las instituciones educativas, y a su vez el deterioro de las instalaciones. Por ejemplo, tu servidora, que es de Mexicali, que hace un calor terrible, todo el reajuste que tuvo que haber en términos de mobiliario, de patrimonio de la institución para que volvieran las clases. Y esto a su vez, imagínate, en los laboratorios, en los espacios de computación y demás.
En esta etapa, que fue sobre todo a partir de que llega la gobernadora Marina del Pilar, la primera etapa todavía casi medio año de su gobierno tuvieron que venir todavía los ajustes de la pandemia, y la segunda parte del primer año avanzar con el rezago educativo en este tema de la infraestructura del sistema para que los jóvenes volvieran a la escuela en condiciones adecuadas, mesabancos, pizarrones, en esos temas. Uh-huh. Y ahora creo que ya también podría ser un buen momento adecuado para profesionalizar todas las partes tecnológicas que por supuesto requieren las y los jóvenes. Y te lo digo como joven. Uh-huh. Siempre ha sido muy complejo pensar que un joven puede aprender todas las aptitudes necesarias para la vida encerrado 8, 9, 10 horas en un salón de clases, sí, junto a otros 50, 60 jóvenes. Entonces, definitivamente el sistema educativo tiene que ir avanzando en su actualización, modernización y nuevas fuentes tecnológicas alternativas, modernas, que le permitan a los jóvenes autoemplearse, aprender nuevos idiomas, encontrar nuevas aptitudes y además comprender que si nos damos cuenta, tú que te dedicas a este tema de los medios de comunicación, que ya no basta en la vida profesional saber una sola cosa, uh-huh, sino el tema de ser multidisciplinarios, sí, en estas nuevas generaciones está tomando una relevancia total. Totalmente. A los jóvenes que colaboran conmigo, que de pronto son abogados y me dicen, no, pues es que yo no sé tomar fotos, le digo, pues aprende, porque yo te voy a dar chance, pero la siguiente, quién sabe, uh-huh, va a ser parte de las aptitudes que tienes que ir desarrollando. Va a ser como leer, escribir, como usar una computadora, como saber redactar, sí, hacer uso adecuado de las tecnologías, como bien lo comentabas. Que al final del día también, digo, ya si nos ponemos muy estrictos en el tema de generar economías para el beneficio del pueblo, es qué padre tener un asesor, 2 asesores que te puedan rendir y atender con todo lo que requieres, a que necesites 10, 12 o 15 asesores para sacar la chamba, ¿no? Digo, en ese sentido también sería benéfico para el presupuesto. Y por último y no menos importante, si me lo permites, decíamos al inicio de la entrevista, este calor político, esta efervescencia, digo, no es un secreto y es evidente que ya empezó esta carrera, este camino, esta búsqueda por, pues, como dice el santo, que no es visto, no es adorado, ¿no? Ahora sí que ahí están las cuestiones. ¿Cómo ves tú el panorama tanto de ahora sí que de tu partido, ahora sí que de la oposición? ¿Cómo, uh-huh, ves este rumbo al 2024? Mira, veo 2 proyectos muy claros, muy evidentes en México. Uno es quienes deseamos que continúe el proyecto de transformación, el proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que fue líder social desde hace muchísimos años. Y claro, un sector que está en contra de esto y que quiere que se regrese al régimen que se vivía anteriormente, que a nuestro juicio es un régimen de privilegios y de excesos, que no tendríamos por qué estar regresando a ese pasado. Ahora bien, ¿cómo se está ejecutando cada cosa? Tenemos por un lado, pues a Morena, que lleva ya desde hace un tiempo planteando, discutiendo cómo debería ser el proceso para elegir quién debe coordinar esos trabajos rumbo al 24. Se sacó una convocatoria, se firmó, fue un acuerdo. Y luego, después de tanto tiempo, pero de años, no digo de ayer, de años, que nos criticaron nuestro método de elección de candidatos, uh-huh, por excelencia, que es la encuesta, sí, pues el PRIAN tuvo la maravillosa y original idea de sacar una copia, un copy-paste de nuestra convocatoria y hacer pues un método de elección por consulta popular. Uh-huh. Un copy-paste de lo que estuvieron criticando durante muchísimos años. Bueno, yo coincido con que es un buen método para que elijan a sus candidatos, pero al final del día es un método ficticio porque casualmente empezaron a bajarse sus propuestas. Se bajó Lili Telles, se bajó Claudia Ruiz Massieu, se bajó Gustavo de Hoyos, se bajó Cuadri. Todos se están quedando prácticamente sin nadie. ¿Pero por qué? ¿A dónde va todo esto? Porque hay un dedo sacrosanto que dirige absolutamente todo detrás de sus partidos. Y ese dedo sacrosanto es un representante del poder económico,
que es Claudio X González, que es el verdadero dirigente de todos esos partidos. Y fíjate que para mí eso es muy grave, porque una de las luchas de este movimiento ha sido separar el poder económico del poder político. Es decir, que las instituciones mexicanas no dependan de los grandes medios de comunicación, que no dependan de los poderes fácticos, de los poderes mediáticos, que no dependan, por supuesto, del poder económico. Que en México manden el poder público, la gente, y quienes la gente elija para que manden, no otros poderes. Y creo yo que lo que está haciendo el PRIAN es un claro ejemplo de lo que nos ha costado años quitar y deconstruir en México. Ahora, ¿qué estamos buscando nosotros? Que se profundice esta transformación que tanto necesita México y que continuemos adelante con un proyecto que todavía, si bien se han logrado grandes avances, todavía nos falta bastante. Como dice el presidente, el pueblo pone y el pueblo quita. Por supuesto. Y ahora sí que ustedes han sido impulsores y promotores de este respeto, de esta legalidad, de este respeto a las leyes. Incluso cuando tomaron protesta como servidores públicos, es cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes que de ella emanen y los reglamentos. Y en este sentido, hablo específicamente de aquí de nuestra ciudad, de Ensenada, se está dando un fenómeno muy interesante que, si bien puede ser sancionado o debería ser sancionado por la autoridad competente, decíamos, este bombardeo mediático y de utilizar las bardas con los distintos hashtags y frases de los diferentes aspirantes. Todo está bien siempre y cuando sea en una propiedad privada. El problema es de que aquí específicamente en nuestra Ensenada se están utilizando espacios públicos, es decir, bardas de gimnasios, de unidades deportivas, vamos, instalaciones públicas. Por ley, hasta donde tenemos entendido, esto es ilegal y habría que sancionar, o la autoridad competente tendría que sancionar. En este sentido, la pregunta es, ¿qué opinión te merece esto? Digo, si bien, como dicen, en la guerra y en el amor todo se vale, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? No, por supuesto, mira, tenemos nosotros un compromiso moral, porque no podemos hacer lo que criticamos anteriormente, es decir, no podemos hacer lo mismo que criticamos también de los otros, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, por supuesto, con que no rompamos la línea y caer en la incongruencia, por supuesto. Creo que estos casos, que bueno, como lo comentas, hay que revisarlos de manera puntual y que la autoridad competente resuelva. Entiendo, ahora el INE ya está a todo lo que da en todos los eventos y todas las actividades, asambleas públicas que están haciendo los diferentes aspirantes de todas y todos los que deseen participar rumbo al 24 de Morena. Entonces sí ya están fiscalizando toda esta parte y no dudo a cómo es el INE, porque he vivido en carne propia lo riguroso que es la fiscalización del INE, que tarde o temprano lleguen a dar con este tipo de acciones, si es que la están haciendo, a revisar la verdadera propiedad de cada una de las bardas, y si se encuentra que efectivamente son bardas públicas, creo que o las mandan a retirar inmediatamente o solicitan más información del propietario o hacer una sanción. Habría que ver cada caso en específico, pero por supuesto que hay que seguir el ejemplo que estuvimos predicando. Correcto. Antes de concluir, algo que se quede en el tintero, que sea importante mencionarle al respetable. Bueno, solo al respetable decirles que no se dejen engañar por toda esta campaña, guerra sucia de mentiras que han buscado nuevamente inculcar la oposición, pero que son campañas que ya hemos visto antes. La vimos en el 2006, la vimos en el 2012, ya los conocemos, porque ya se anticipó que es muy probablemente que venga otra campaña, pero ya sabemos cómo son. Nosotros en el 24, es muy importante decirles, va a estar sobre la mesa de cualquier candidato posible de Morena para el 24, todo el tema de reformar el Poder Judicial. Ha sido el único poder que no se ha reformado. De alguna u otra forma se sacudieron las entrañas del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial permanece intacto. Creo que es justo pensar en el reto que implica mejorar el sistema jurídico mexicano en cuanto al acceso a la justicia, porque todos sabemos que es un vía crucis ir a cualquier tribunal a querer que te hagan justicia con tu patrimonio, con tu caso personal de situación jurídica, con algún pleito
integridad física y creo que es justo revisar los privilegios que se están excediendo. Yo te agradezco mucho el espacio que nos estás dando y saludo a toda tu querida audiencia de Derecha la Flecha. No, hombre, al contrario. Amigotes de Mente Informativo, compitas de Derecha la Flecha, platicamos y escuchamos de primera mano información bien puntual de parte de la diputada federal Julieta Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Al contrario. Excelente día. Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta transmisión. Nosotros nos vemos en la próxima. Yo soy Ernesto Ríos Chávez. Pásenla muy bien. Hasta muy pronto.